Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Peña. No, antes de compartir pantalla ya con la presentación, pues bueno, soy ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Tengo un par de máster en energía y en calidad por la Asociación Española de Calidad y energía por el programa EUREM europeo, de experto europeo de la calidad, creo que era el nombre, de la energía, de gestor de la energía. Y bueno, a falta de unos flecos y demás, pues también gemólogo. Ya dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Parece ser que en mi caso van a ser más de dos veces. Así que bueno, estas un poco las presentaciones. A Virginia, por ejemplo, tengo el gusto de conocerla porque ha estudiado por aquí, ha trabajado por aquí conmigo, o sea que perfectamente. Paloma, por lo que veo en el chat, nos ha comentado que es estudiante de 20 años de ingeniería de software, muy interesante hoy en día. Y bueno, y Ismael, a falta de que me ponga algún comentario sobre el perfil, pues vamos a proceder. Voy poniendo la presentación. Al principio es un poco árida y con poca foto, por decirlo, y mucho texto, pero es que había muchísima información. Esta es una presentación que saco de un curso más amplio que estamos preparando. Entonces voy a pasar rápido, porque el tema de la clasificación, cuando me puse a hacer este taller, yo tenía, digamos, la parte de las baterías la tenía un poco más preparada, pero cuando empezó la clasificación de los vehículos eléctricos, vehículos no solo coches, claro, porque hablamos de vehículos, pero he metido, como veréis ahora en la presentación, patinetes, bicicletas, motocicletas, y bueno, es que ni la DGT se aclaraba, empezaban a sacar normas europeas y demás, y bueno, ahora veréis qué tal. Como estoy solo en el aula, me voy a permitir el lujo de quitarme la mascarilla, que igual se me entiende bastante mejor, ¿de acuerdo? Y nada, si tenéis alguna duda de más, levantáis la mano. Suelo usar más Teams de Microsoft que esto, pero creo que levantando la mano y contesto paramos y no hay problema. Ya digo, voy a ir un poquito rápido al principio y luego me pararé y luego al final no sé con la cámara qué tal se verá. Lo malo de hacer un taller online que no había hecho prácticamente nunca es que tengo aquí los minerales, pero bueno, los iré enseñando uno a uno en la cámara y luego si me mandáis un correo, cualquier tipo de información, la presentación y demás, la podéis tener sin problemas. Incluso lo estoy grabando para intentar luego colgarlo y que alguno lo vea que no se haya podido conectar o se haya enterado tarde, lo que sea. Os he mandado el enlace por correo porque la universidad y la página creo que lo publicitaron, pero bueno, como no suele estar en primera página, evidentemente, con todas las actividades que hay, pues no os preocupéis. Si alguno se ha podido conectar, ya digo. Pues voy a proceder a compartir pantalla con la presentación. Aquí, ¿vale? Voy a minimizar las redes, voy a minimizar esto y tengo aquí la presentación. Vale, tengo aquí la ventanita para ir un poco vigilando, a ver dónde no estorba, o la minimizo directamente, ¿vale? Si hay alguna cosa que de más, ya digo, levantar la mano que me sonará el sonido o me saldrá en la pantalla, y si no, incluso de viva voz, los que podáis hablar, ¿eh? A ver, vale, la dejo aquí arriba. Bueno, esta es la portada de la Semana de la Ciencia, la Comunidad de Madrid. He puesto el enlace un poco en la página de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo trabajo en la Escuela de Minas, que eso no lo he comentado antes. Soy responsable del museo y de eventos. Participo en docencia, aunque no de una forma reglada, todavía no soy profesor. Estoy haciendo la tesis sobre unos yacimientos en Centroamérica, ¿de acuerdo? Aplicando economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos, por completar un poco más el perfil. Entonces, antes de que se me olvide, lo primero que he puesto es el enlace para la valoración de actividades. He puesto ahí un pantallazo, son 4 preguntas de estas del 1 al 5 y demás. Luego, cuando acabe a posteriori, en cualquier momento que podáis, os metéis con el nombre de la actividad y valoráis qué es lo que un poco va a pedir la universidad, aunque como somos pocos y este año es un poco distinto, otros años pues tengo un par de colegios y tengo 60 personas, pues este año pues somos 4 y como lo voy a grabar y lo pondré fuera de horario, si puedo lo subiré, ¿de acuerdo? Para que más gente lo pueda ver, pues que me vayan valorando, por favor, y en una semana a ver qué resultados hay para poder
pues tener estadísticas un poco. Por supuesto, cualquier cosa que no entendáis, que no os haya quedado claro, preguntarlo, y si aún así cuando acabe el taller no os ha gustado, pues me ponéis un 0. No hay problema ninguno, para eso está y vamos aprendiendo sobre la marcha. Bueno, como índice de contenidos, ya digo, la presentación tampoco es que sea muy vistosa, he tenido que correr porque tenía mucha información, he tenido que comprimir y hay cortapegas de textos, pero por lo menos tenéis toda la información. Ya estoy trabajando en una versión más bonita y estética, entonces al principio digo, pasaré rápido porque es muchísima información y tampoco quiero marear. Queremos llegar un poco a lo interesante que es el final. ¿Vale? El índice de contenidos que hemos preparado, pues como podéis ver, los tipos de vehículos eléctricos, ya digo, no solo he hecho coches, que hay 3-4 tipos, digamos, por las baterías, he querido meter pues todo lo que hay ahora de patinetes, scooter, overboard, segway, bicicletas, motos, que aunque entre una bicicleta eléctrica y una moto parece que ya no hay tanta diferencia eléctricamente hablando, más que en potencia y velocidad, pero bueno, conviene ver un poco por dónde van los tiros y luego pues lo que llamo turismo, camiones de autobuses, prácticamente ya coche eléctrico, y ya explicaré un poco más los componentes normales, porque hasta patinetes scooter y overboard pues es un poco más que un juguete grande, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero donde se complica el mecanismo eléctrico ya es en coches o en vehículos de un determinado tamaño o potencia. He hecho tipos de baterías eléctricas, aunque evidentemente ya os adelanto que lo que se centra la mayoría de todos, a excepción de camiones y vehículos grandes, en las baterías de iones de litio. Pero voy a contar un poco, voy a dar un repaso por todas las que hay, de tecnologías emergentes, aunque creo que lo de la batería ya tiene un año y va cambiando. Bueno, y algún ejemplo de pesos, de baterías, algún concepto básico, 3 o 4 conceptos básicos para poder valorar, digamos, las diferentes baterías y demás, y vehículos. No he entrado en precios, podría haberme metido en precios de materias primas o en precios de baterías o de los propios vehículos, los he puesto un poco por potencia. Y por último, dentro de los elementos químicos que forman las baterías, los tipos principales, sobre todo los de iones de litio, pues voy a enseñar aquí alguna mena mineral, que es mineral desde el cual se extrae, para que veáis su forma natural, sin concentrar, sin ser un concentrado pulverulento y demás, qué pinta tiene. Ya os he enseñado ahí un poco por cámara las 3 cajitas, he traído una con licotitos de metales, que bueno, más o menos los metales todo el mundo los conoce, pues ya sabéis que se van explotando desde hace miles de años. Y bueno, y los minerales pues sí enseñaré sobre todo las menas, porque una cosa que choca mucho de las materias primas es que dices, bueno, vamos a ver, voy a sacar un listado de minerales que tengan cobre. Y hay pues a lo mejor 500 y pico nombres de los 4.000 o 5.000 minerales. Pero ¿cuántos son menas? De cuántos de esos son explotables para extraer ese metal, en este caso el cobre? Pues a lo mejor menos de 10. Ahí está la diferencia. No es que no vale solo con lo que tenga en composición, que esté en composición, sino que tiene que haber una tecnología, tiene que haber una abundancia, porque hay unos minerales raros que tienen cobre pero salen con poca abundancia, y hay otros que son comunes que tienen mucha abundancia. Entonces las tecnologías se han ido desarrollando en la extracción sobre ese tipo de minerales, ¿vale? Pero bueno, ya digo, no me quiero enrollar mucho. Entonces, vamos a comenzar. Los tipos de vehículos eléctricos. La primera categorización he cogido de la Unión Europea. La mayoría de países tiene una transposición y demás, o al revés. Entonces, hacen una distinción en 4 grupos grandes, que son ciclomotores, motocicletas y cuadriciclos ligeros, que llamarían. Como yo creo que somos todos mayores, tenéis carne, os va a sonar un poco de cuando se estudia el teórico conducir. Vehículos categoría L, que vamos a ver luego, categoría M, 4 ruedas, transporte de pasajeros, que ahí vamos a meter pues el tema de vehículos, de turismos, etcétera. Categoría N, vehículos de motor que tengan al menos 4 ruedas y para el transporte de mercancías. Ahí entrarían, pues, por supuesto, camiones, y bueno, en M entraría, como es de pasajeros, los autobuses, N camiones, y el 0, pues trailers semirremolques, pues más tipo de camiones. Pero bueno, como realmente dentro de lo que arrastre el camión, la batería, digamos, el camión eléctrico es la cabeza tractora, vamos a ver que es muy parecido al tema de los coches, con la diferencia que ya puedo adelanto que camiones, hay autobuses eléctricos y camiones eléctricos, pero en vez de ir a baterías de litio, van hacia el tema del hidrógeno. Pero bueno, luego lo vemos a continuación. Antes de empezar con, digamos, las categorías pequeñas de vehículos eléctricos, desde juguetes, bicicletas y demás, una pequeña definición del Ayuntamiento de Madrid.
respecto a un vehículo de movilidad urbana. Han hecho ahí un poco para englobar todo este tipo de vehículos pequeños y la definición pues es para desplazamiento personal, distribución urbana de mercancías, ahí entrarían a lo mejor cuatriciclos ya ligeros más que monopatines y otra cosa, pero bueno, y que por su construcción pues superan las características de ciclos y estar dotados de motor eléctrico, por supuesto, vamos a hablar de eléctricos, pero vais a ver que las clasificaciones son generales y que no se ha hecho una nueva para vehículos eléctricos, simplemente se está adaptando lo que hay de motores de combustión que tenemos todos a eléctricos. Entonces vais a ver que se ha añadido motor de tantos caballos y debajo de tantos kilovatios, que eso es referido al motor eléctrico. ¿De acuerdo? Clasificación por criterios de construcción, pues ahí hacen del 1 al 6, ahí podéis ver un poco la clasificación, no quiero entrar mucho, ¿de acuerdo? Porque hay criterios de construcción. Aquí vamos a empezar con patinetes, scooter, overboards y Segway. Según la DGT, pues hay lo que llaman juguetes, que corren, tienen una velocidad de menor a 6 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y bueno, evidentemente son prácticamente para niños, para adultos hay alguno, pero ya casi ni se considerarían juguetes porque dependiendo del peso y la velocidad. Vehículos de movilidad personal, pues hasta 25 kilómetros por hora, que ahí entrarían, pues vamos a ver luego un poco más en detalle, el Segway, que como sabéis es esto con ruedas y manillar, ¿no? Que es como un palo vertical, que eso lo habéis visto porque es lo primero prácticamente que se puso de moda del tema este eléctrico. Y bueno, metiéndonos más en detalle, vamos a ver que los expertos lo clasifican en tipo A, hasta 25 kilos y 20 kilómetros por hora, etcétera. Bueno, hasta ahí no me dice nada, luego vamos a ver una clasificación más comercial, que a lo mejor os saca más de dudas por vatios y demás, pero podéis ver que pues, en monociclos eléctricos, overwatt, que ahora os enseño un poco lo que es con alguna foto, patinetes eléctricos y demás. Tipo B entrarían también los Segway que he comentado y patinetes eléctricos con asiento, hasta 30 kilómetros por hora. Hombre, con esa velocidad le suelen poner asiento por el tema de comodidad, pero hay algunos que no tienen asiento y corren hasta 90 kilómetros por hora. Entonces, está un poco, ya digo, legislándose sobre la marcha para evitar accidentes mayores y para clasificar. Claro, no te dejen conducir un patinete que corre 100 kilómetros por hora y luego no puedas llevar una moto sin sacarte un carnet. Que ahí entra en el tema de seguros, licencias, si puedes ir exclusivamente por la calzada o se puede utilizar por la acera, como mejor un patinete eléctrico de gama baja, siempre con cuidado, evidentemente, y no recomendable, etcétera. Bueno, tipo C, que engloba C0, C1, C2, pues de mayor envergadura, hasta 25 kilómetros por hora. Vemos que los tipo B llegaban hasta 30, pues digo, es un poco que se solapan, ¿de acuerdo? Pero sí es importante el tema de los kilos de peso, digamos, hasta 50 kilos, y en tipo C hablaríamos hasta 300 kilos y llevar más de una persona, ¿vale? Hasta 3 personas. Bueno, he puesto el Real Decreto, etcétera, de los L. Entonces, para que se vean, en todos los lados voy poniendo los enlaces un poco de dónde lo he sacado, para que podáis consultar. Patinetes eléctricos ligeros, esto ya es una clasificación comercial más especializada. Hemos dejado atrás la que va haciendo la DGT, aunque todavía están sacando reales decretos y legislando sobre la marcha. Patinetes eléctricos ligeros, pues rondan los 120 vatios de potencia, ¿vale? Siempre voy poniendo un ejemplo comercial que lo he sacado de esta web, voy a poner alguna foto más, ¿vale? No es por hacer publicidad, es que venía así en la página web, me parece bien, porque si no te puedes volver un poco loco a buscar, porque todos se parecen, todos parecen iguales, y a veces no siempre es la potencia, es la velocidad también, o sea, hay otros elementos que no son tan triviales la clasificación como veis. Lo que llama gama básica, segmento A, 8 kilos de peso, ruedas de más de 5 pulgadas, macizas, ¿vale? Macizas quiere decir pues que vamos a ver luego en modelos superiores que no son hinchables con las ruedas de un coche o de una bicicleta, se asemejan más a, pues yo que sé, a las carretillas que pueden usar en almacenes de carga, etcétera, perdón, me iba, y demás. Y luego, bueno, la autonomía 6-10 kilómetros, ¿vale? Como vamos a ver, pues son ligeros. Gama B, hasta 250 vatios, las ruedas ya van a 8 pulgadas, ya son macizas o hinchables, la autonomía 18-22 kilómetros hasta 25 kilómetros por hora, ¿vale? Y hasta personas de 70-80 kilos. Yo, por ejemplo, me paso un poquito, o sea que la gama B me voy a tener que dejarla para otro momento. Gama B2, gama media, pero ya un poquito más potente, hasta 400 vatios, las ruedas ya pueden subir hasta 10 pulgadas,
Bueno, pulgada todos sabemos lo que es, no voy a explicarlo más o menos, digo porque no ponerlo en centímetros y demás, habla de diámetro, en este caso. Macizas o hinchables, ya llevan suspensión, evidentemente ya no vamos a ir a velocidades de 32-35, que ya vamos una suspensión porque como pilles un bache, pues puedes, es hasta peligroso. Entonces, la autonomía de 22 a 28 kilómetros, autonomía es decir, lo que dura la batería, ¿no? Lo que puedo recorrer, ¿vale? Y 32-35 kilómetros por hora de velocidad máxima real. Y por personas 80-90 kilos como máximo. Ahí me pongo alguna foto. No recuerdo el modelo, en el nombre de la foto, luego si queréis os lo paso, he ido poniendo los nombres, luego se me ha olvidado poner aquí cuál modelo damos, pero bueno, como no quiero hacer tampoco publicidad, es para que veáis un poco la pinta que va teniendo. Segmento C, gama alta, pues bueno, un poco más, pero ya metemos frenos de doble freno de disco, o sea, frenos de disco, si lo conocéis ahora de las bicicletas, de gama media alta, ya quitando alguna, ya casi todas llevan freno de disco, pues te lleva doble freno de disco, que evidentemente se asemeja a motos, bicicletas, etcétera. ¿De acuerdo? Ya necesitas, estamos hablando ya hasta 500 vatios. En precios no he comentado nada, porque no me he metido, pero yo por lo que he estado viendo más o menos, euro el vatio. En modelos de estos de menos vatios no llega a 500 euros, pero en modelos grandes, pues a lo mejor de 2.000 vatios andaríamos por 1.500, 1.600 euros precio de mercado, para que os hagáis una idea también. ¿Vale? Segmento de gama premium, pues un poquito superiores a los demás, pero que ya veis que son similares. Scooter eléctricos, he puesto una foto, pues ya veis, estos plegables o no plegables, pues ya es que prácticamente entre un scooter eléctrico y una motocicleta hay poca diferencia ya el tema, ¿vale? Ya lleva sillín, pesa más de 30 kilos, ya necesita manipularlos, etcétera. Los overboards que he comentado, pues esas plataformas que parecen del futuro, ¿no? No he puesto el monociclo, igual habéis visto a alguien que va como una especie de rueda con funda, que es lo que llama un monociclo, ¿vale? Sería del mismo tipo y clasificación, podría entrar aquí donde los overboard, en vez de dos ruedas sería con una. Evidentemente el monociclo tiene más pulgadas de rueda, aquí serían dos y ya veis, es una plataforma que dependiendo de lo que te inclines, funciona, es un poco siguiendo los fundamentos del Segway. Los Segway que ya comentaba, pues los hay que se pliegan o no, los hay ya más pequeños, al principio las baterías eran enormes, pero seguro que alguno haciendo turismo en alguna ciudad ha usado para darte una vuelta turística, son bastante chulos, tienen creo que es ¿cómo se llama? Un giroscopio, si no recuerdo mal, y dependiendo de que te inclines va para adelante o se frena, etcétera. ¿Vale? Monociclos eléctricos, pues un poco más de lo mismo, ya es un patinete avanzado, digamos. Monopatines eléctricos, los monopatines de toda la vida, pero que llevan debajo una batería. Aquí pues está el ejemplo de este. O los longboard, que son un poco más largos, que la diferencia entre el monopatín y el longboard es un poco el radio de giro. Veis que algunos, al echar el peso para un lado o para otro, ¿de acuerdo? Perdón, que como está un aula y me iba dentro, perdón. Digo que la diferencia entre monopatines y longboard es que unos son más largos que otros, se las habéis visto, los dos llevan baterías parecidas en potencia, ¿de acuerdo? Pero unos tienen más radio de giro de otros, es decir, echas el peso por un lado para otro y el buje en unos giran y en otros no giran, pero al echar el peso giran un poquito, ¿de acuerdo? Para aplicado así un poco rápido para que lo entendamos. ¿Qué consideran una bicicleta eléctrica? Pues por debajo de 250 vatios, por debajo asistirte hasta los 45 kilómetros por hora, ¿vale? Hay algunas un poco más potentes, hasta 50 kilómetros por hora, pero a partir de 25 kilómetros por hora ya debes ser matriculado, necesitas permiso, seguro, etcétera. Se convierte no en un juguete avanzado, por decirlo de alguna manera, ya se convierte en un vehículo de circulación, ¿de acuerdo? O así lo consideran. ¿Qué no está considerado? En este caso hablamos ya de bicicletas eléctricas, ¿de acuerdo? Potencia nominal hasta 150 vatios, ya digo 25 kilómetros por hora, hasta 40 kilos y ya digo, homologados, seguro obligatorio, ITV, circular por la calzada hasta 45 y bueno, los hay 2, 3 y 4 ruedas. Tipos de bicicletas eléctricas, las que llaman de pedaleo asistido hasta 25 kilómetros por hora, ¿vale? El motor nos ayuda hasta los 25, pero tú puedes ir más rápido, bajo hasta abajo se embala, claro, como todo, ¿de acuerdo? Pero en teoría no te va a asistir más allá de los 25 kilómetros por hora. A partir de ahí se desconecta el motor
y ya si vas cuesta abajo voy a frenar y si es cuesta arriba hasta 25, no vas a correr más. Bicicletas eléctricas EPAC, he puesto aquí, bueno, son siglas en inglés para que veáis un poco, ¿de acuerdo? Ciclos asistidos de potencia asistida electrónicamente, iguales o inferiores a los 150 vatios. Hay una norma ISO, recomendación, una norma europea EN, etcétera. Bueno, fabricantes, va comentando, un real decreto, no me quiero parar mucho para que veáis. Las que comentaba que eran más rápidas y que no, teóricamente no hay permiso, a partir de 25 km por hora son las que llegan hasta 45, que son Speed Pedelec o Speed EPAC del modelo de antes, que llegan hasta los 45 km por hora en asistencia. Ya digo, correr, pues correr si te tiras cuesta abajo mucho más, pero te va a asistir hasta los 45. Estas no te dejan, tienen que estar homologadas, matriculadas, o sea, ya entramos un poco entre, ya digo, entre una bicicleta eléctrica con un motor potente y una motocicleta eléctrica, ya la línea es muy delgada. ¿Vale? Bicicletas eléctricas con acelerador, o sea, en las otras es una asistencia, en estas simplemente es pisas y aceleras. Es que prácticamente estamos hablando ya de una motocicleta, pedaleas hasta los 45 kilómetros por hora, 40 kilos, 250 vatios, pero ya te piden un carnet de conducir y entraría dentro de la categoría L1E, bueno, EA, que dependiendo de esto, pero bueno, ya estaría, son ya ciclomotores, vamos, prácticamente. Entonces, aquí hago un inciso, voy abriendo boca. ¿Qué baterías eléctricas suelen utilizar? Bueno, están las de plomo gel, estas que comenzaron, níquel cambio metal hidruro, que luego explicar un poco más, y hoy en día prácticamente baterías de litio, tanto vehículos pequeños como coche eléctrico. Luego veremos alguna tecnología más emergente, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente por la batería de litio, sobre todo, luego veremos también unos conceptos que también se pueden aplicar a los pequeños, pero los he puesto en la parte de vehículos, ¿de acuerdo? Que es un poco pues el tema de autonomía o ciclos de recarga, la densidad energética de la batería, etcétera, ¿vale? Motocicletas, pues ya digo, un poco la línea delgada, veníamos ya de bicicletas potentes, esta es una clasificación general de combustible, pero como veis, señala velocidades. Si vamos profundizando un poco la clasificación, que habla de centímetros cúbicos, que evidentemente no son eléctricas, si habla de velocidad, vamos viendo que van añadiendo, lo he puesto ahí en negrita, pues 4 kilovatios o 4.000 vatios, para que nos entendamos, veníamos de 250, 500, pues claro, aquí ya la potencia es superior y va haciendo una clasificación. Estas normas son de 2003-2004, que ya veían por dónde venían los tiros, pero ya sabemos que han llegado al mercado estos dos o tres últimos años, digamos, a precios populares, ¿no? Porque siempre que sale la tecnología, pues son precios que solo se pueden permitir algunos. Y aquí ya un poco el desgrane total ya de 2013 y con ampliado en 2018, de acuerdo al resto de categorías, triciclo, quad pesado, etcétera. Aquí, como veis, ya no habla de potencia, sino habla un poco de más de las características. Si nos vamos a la norma, evidentemente ya irán añadiendo potencias de motores. Bueno, por resumir un poco esta parte de tal, a los categoría L pues son mayores a 250 vatios, hasta 25 km por hora, hasta 40 kilos en este caso. Normativa de GT, pues vuelvo a repetir, homologado, seguro, ITV, casco por calzado obligatorio, etcétera. Vamos a entrar en la parte ya de turismos, caminos, autobuses. Ya hemos hecho un repaso rápido, perdonadme que haya ido tan rápido, pero es que tiene tela, como ven, la clasificación y todavía se están aclarando y peleando en Europa y muchas veces. ¿Qué partes tiene un vehículo eléctrico? Vamos a hablar de coche, furgoneta y nos vamos a ir luego a caminos, autobuses. Pero bueno, para que nos entendamos ya dónde nos movemos, lo que llaman comúnmente la EQT turismos y demás, pues van a tener, primero hay que ver si son corriente continua alterna, si una batería de ion litio tiene corriente continua, pero hay algunos que llevan algún variador y pueden utilizar corriente alterna, ¿vale? Las baterías, pues evidentemente, si tiene utiliza corriente alterna, la batería está conectada a un inversor para dar corriente continua, ¿vale? Tiene transformadores, pues igual que lleva el cargador de un móvil, pues desde una diferencia de potencial a otra, etcétera, nos va a transformar, ¿de acuerdo? En vatios hablamos, ¿de acuerdo? Lo que necesite la alimentación de la batería y demás. Y muy importante, ya llevan unos controladores para que controlan
propiamente dicho, la eficiencia, la seguridad y la energía que recibe el motor. Si es corriente continua y tiene que ir a un determinado voltaje, no le puedes meter corriente alterna o no puede porque se sobrecarga en un momento dado. O si da menos potencia, pues el motor, al fin y al cabo, son motores eléctricos, son más sensibles. Quiero recalcar que cuando hablamos de materias primas para coches eléctricos me he centrado en la parte energética de baterías, pero un coche eléctrico, aparte de toda la electrónica que lleva también uno convencional, podríamos hablar en los motores eléctricos hoy en día, muy importante el tema de los imanes, los imanes con tierras raras de neodimio y demás. No lo he metido en la presentación por no extenderme más, me dio las baterías, que es un poco lo más interesante, pero que sepáis que hay muchísimas más materias primas en los vehículos eléctricos de hoy en día. ¿Vale? Bueno, el año pasado, pues estamos en noviembre, casi un año, dieron el Nobel a los tres, digamos, personalidades científicos que se les atribuye el tema de la batería de iones de litio, que es la que manda hoy en día un poco en la tecnología del vehículo eléctrico. Entonces he querido ponerles a modo de homenaje. Muchas veces vemos que dan premios Nobel, no sabemos si eso va a tener aplicación real o cercana. En este caso hemos visto que no han pasado... bueno, el premio del año pasado, las investigaciones, me imagino que esta gente llevaría 20 años investigando, pero al final todo llega y por eso es importante invertir en investigación. Respecto a las baterías, bueno, pues son fuentes de voltaje, que utilizan los equipos eléctricos y que no tienen acceso a la red eléctrica. Las baterías antiguas, pues conocíamos la pila, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las baterías que teníamos de pequeño, bueno, ya tenemos algunos más edad que otros, pues no era más que era una batería, una carcasa, pero si tú la desmontabas, era simplemente porque llevaba 9 o 10 pilas pequeñas metidas en una carcasa, ¿vale? Era un poco, sabéis que son pilas que tienen un solo uso y las alcalinas que lo que se asemeja más a la batería que lo que se iba cargando. Claro, esto pues, ha evolucionado, por eso he puesto la imagen del coche lleno de pilas, ¿de acuerdo? Aquí pongo cómo era una pila, cómo es, siguen existiendo evidentemente, pero el uso va disminuyendo. Tiene una parte positiva, un cátodo, una parte negativa que es un ánodo, ¿vale? Hasta ahí llego y luego pues tiene una sustancia en medio que lo que hace es que los electrones vayan de un lado a otro en función de que esté cargándose la batería o descargándose y usándose, ¿vale? Si nos vamos a un bloque motor, vamos a ver que hay placas negativas, positivas, el electrolito que ya digo, hasta hoy son líquidos, se van estudiando electrolitos sólidos, pues porque aunque digamos que sea una pasta, que no es que sea un líquido que fluya como un agua, como si movemos un vaso de agua, pero es la diferencia, digamos, de funcionalidad es abismal. Si tienes un electrolito sólido, no tienes tantos altibajos, digamos, en el uso de la batería, ¿vale? Aquí, bueno, me he ido a un poco lo más básico, que ya he comentado, en este caso es basado en una de iones de litio y como ya digo, los electrones cuando van hacia el cátodo es cuando se están, desde el ánodo al cátodo se está descargando y cuando la vamos a cargando lo que hacen es que van desde el positivo al negativo, ¿de acuerdo? Los iones en este caso de litio, ya vemos, no es litio puro, ya vamos a ver luego que hay sustancias, que hay distintos materiales de cátodo y de ánodo, pero bueno, para que tengáis un poco cómo funciona, digamos, una batería, en este caso de iones de litio. Aquí empezamos a ver alguna foto de coche eléctrico, esto es una batería Nissan, como veis las baterías vamos a ver que luego están hechas por celdas, bloques, es digamos un poco como un Lego, ¿no? Son prácticamente como pilas pequeñas que se van agrupando en cantidad hasta que ya te va dando un volumen y una potencia requerida, ¿vale? Tenemos de Henkel. Lo que comentaba, hemos metido conceptos sobre baterías eléctricas, son 4 o 5 muy facilitos y los he puesto muy explicaditos con el texto para que lo tengáis. La primera, la densidad energética, ¿vale? Aquí puede ser vatios por litro, aunque bueno, se puede pasar a energía específica, que hablamos de vatios hora por kilo de batería, es decir, por peso. Y ahí vamos a ver un poco que el tamaño importa, pero el peso más todavía. Porque tú puedes tener una batería pesada que te dé más autonomía, digamos, la batería, pero como pesa más el coche va a tener menos autonomía. Entonces ahí está la lucha de la densidad energética. Tenemos la potencia específica, que son vatios por kilo, es decir, pues la potencia que me va a dar en función del peso, la capacidad de la batería, que se mide en kilovatios hora, ¿vale? Esto, bueno, como
aunque sea vehículo eléctrico, ya hemos tenido más temas de baterías eléctricas, pues ya voy viendo un poco lo más importante. Cuando hablo de la capacidad, pues es como el caudal de un grifo, es decir, qué velocidad puedo recargar o no recargar una batería. ¿De acuerdo? Tenemos la eficiencia de la batería, es decir, puede tener un rendimiento un 90, mayor o menor. Por ejemplo, los de iones de litio no llegamos nunca al 100%, es un tema eléctrico. Sin embargo, sí los motores de combustible, gasolina y gasóleo, vamos a ver que aprovechamos, incluso podemos apurar el depósito. Una batería no puedes llegar a descargarla del todo y encima no tiene una eficiencia del 100% de la potencia que se supone que tiene, ¿vale? Y por último, los ciclos de vida. ¿Cuánto puedo recargar y descargar, usar esa batería? Ya sabéis que los móviles, pues bueno, en general, con excepciones, pues más de un par de años empiezan a dar problemas. Hay quien habla de obsolescencia programada. Yo creo que hay de todo un poco. Hay obsolescencia programada, pero también es verdad que las tecnologías van mejorando y llegas hasta donde llegas. Tipos de baterías. Bueno, las de plomo ácido, ¿vale? Se inventaron en 1860, no son las de plomo ácido actuales, pero bueno, digamos que el funcionamiento sería muy parecido, ¿vale? Ahí he puesto, te dan pues, entre 30 y 40 vatios hora por kilo y una autonomía de no más de 100 kilómetros. 500 a 800 recargas y se reciclan, que esto es importante, el 99%. Claro, como se conocen de hace tiempo, ha evolucionado mucho y podemos llegar a reciclajes altos que vemos que en otros metales no podemos llegar. Pero con esa autonomía, pues prácticamente carretillas para trabajar y poco más. Un coche eléctrico hoy en día no tendría mucho sentido. Las baterías de níquel, metal, hidruro, he puesto las siglas NiMH de níquel y MH de metal hidruro, ¿vale? Bueno, pues se han utilizado, también están inventadas en los años 90, ¿vale? Tienen diferentes ánodos, de diferentes materiales en el ánodo. Aquí es un grupo, digamos, grande, vamos a ver que hay, pues, dependiendo de, ya digo, pues siempre con níquel, perdón, cadmio, hierro, zinc, hidrógeno incluso, ¿vale? Aquí están las de cadmio, con alguna foto y algún vehículo, 1500 a 2000 ciclos, ¿vale? Frente a los 300, 600 de las de metal hidruro con otros materiales. Esta es un poco la mejoría dentro de este grupo, la mejora. Baterías de iones de litio, que bueno, aquí hay más subtipos y aquí me he metido más, ¿vale? Y luego veremos alguna tecnología emergente. Ánodo suele ser de grafito y cátodo de composición variable con compuesto de litio, por supuesto son baterías de litio. Y aquí voy a poner siglas y composición, ¿vale? Están las baterías LiCO2, es decir, litio, cobalto y oxígeno. Me van a dar de 100 a 250 vatios hora por kilo, de 400 a 1200 recargas. He puesto un ejemplo del Tesla Model 3, pues que tiene una autonomía de casi 600 kilómetros, ¿vale? Utiliza este tipo de batería también, pues un BMW i3, etcétera. El coste del vehículo eléctrico, pues evidentemente la batería es la mayoría del precio, el resto está bastante conocida la tecnología y superada. Y es, por ejemplo, pues el 33% de precio de un Chevrolet Bolt de 2018 o el 40% de un Tesla Model 3 de 2018 es el precio de la batería de esta tecnología. Tenemos de ion litio con cátodo de litio, hierro y fósforo, o fosfato en este caso, lo que llaman LFP. Tienen 90 a 100 vatios hora por kilo, tienen alto coste, unos 2000 ciclos. No usa cobalto, que es una ventaja, porque el cobalto antes era un metal minoritario. Y vamos a ver que en algunas se empezó a utilizar cobalto y empezó a escasear. No es que, digamos, no haya mucho cobalto y no se recicle, pero claro, si de repente lo pones en, ya no te digo solo en móviles o en todo tipo de electrónica, encima en coche eléctrico, pues con la demanda mundial se va estrangulando el mercado, ¿no? Por decirlo de una manera. Batería de polímero de litio, lo que llaman LiPo, esto no sería fósforo-oxígeno como el de antes, sino se refiere de PO de polímero de litio, ¿vale? Tiene mayor densidad, una potencia más elevada, pero tiene menos de 1000 recargas, 1000 ciclos, ¿vale? Así que no es son todas las pruebas y todas las tecnologías que han ido usando, pero no sería la favorita. Ion litio con cátodo de litio manganeso,
y oxígeno, LMO, estas son bastante utilizadas, incluso en vehículos industriales. Bueno, las de ion litio con espinela de manganeso, que eso lo voy a explicar, ¿vale? La espinela es un grupo mineral, ¿vale? Podemos tener, dentro de ese grupo mineral también se puede reproducir artificialmente. O sea, realmente no es una espinela mineral natural, ¿de acuerdo? Se refiere a que copia la estructura del mineral espinela y dentro de las espinelas las que tienen manganeso, ¿vale? Simplemente esta aclaración para que no liemos, que a veces lo pongo y no me doy cuenta. Bueno, esto es de 1983, que ya ha llovido. Yo nací, por ejemplo, en ese año, para que os hagáis una idea. Tiene 300-700 ciclos y tiene una energía específica de 100 o 150 vatios hora por kilo. O sea, no es tampoco la panacea, pero porque abulta mucho para la potencia que da, pero sí es interesante para ciertos vehículos industriales que no tienes tantos problemas de espacio. Las de ion litio con cátodo de litio, níquel, manganeso, cobalto y oxígeno, NMC, de las más utilizadas hoy en día. Ya digo, pues bueno, de 1000 a 2000 ciclos, podemos mencionar pues, el Nissan Leaf, el BMW i3, tiene una energía específica de 150 a 200 vatios hora por kilo, a 220 vatios hora por kilo, ¿de acuerdo? Está muy parecida, claro, dentro del segmento, alguna tiene unas características mejores y peores, pero ahora pongo un gráfico y lo vamos a entender. ¿Vale? Ion litio con cátodo de litio, níquel, cobalto y aluminio, aparte del oxígeno, aquí también desde 1999, ya digo, son recientes, o sea, tienen 20 años, pero eso en son tecnologías emergentes, porque aunque es el año de, digamos, del invento, por decirlo, o de la patente surgiría años después, y luego las pruebas hasta que han conseguido hacerlo de un tamaño para que pueda soportar un vehículo, ¿de acuerdo? Porque puedes hacer una batería y no moverla, claro, y probar la potencia que tiene, pero para movilidad eléctrica tarda mucho más, ya sabéis. Bueno, pues las NCA las tiene Tesla y te dan 435 kilómetros, van mejorándolas. Estas, si no recuerdo mal, entre las de aluminio y las de manganeso, ya van mejorando hasta 600 kilómetros de autonomía. Oye, que eso ya para utilizarlo en una ciudad en algún viaje corto está bastante bien. Batería de ion litio con ánodo de litio, titanio y oxígeno. LTO, bueno, pues de los años 80, parece muy reciente, pero no, algunas tienen más o menos, ¿vale? Vemos que tiene un potencial de 2,8 voltios, ¿qué más? Pero tienen poca energía, digamos 65 vatios hora por kilo. Y también otra propiedad que tiene sí interesante es características descarga a baja temperatura. ¿De acuerdo? Se obtiene una capacidad del 80% a 30 bajo cero. Oye, pues para una aplicación en vehículos de la Antártida, en países nórdicos, pues es interesante, que la autonomía no sea muy grande. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un gráfico comentando un poco las tecnologías que acabamos de pasar de ion litio y vamos a ver, pues son gráficos de araña, de tela de araña muy interesantes donde ves que, por ejemplo, si me voy a la de aluminio cobalto, pues tiene una alta energía específica, un alto poder, la seguridad ya no es tan buena, el diseño bueno, digamos la vida útil es alta y el coste es intermedio. Si me voy, por ejemplo, a la del hierro fosfato, vemos que el coste es más alto, la energía específica es muy intermedia, la vida útil es alta y la seguridad es bastante más alta. Seguridad, ya sabéis que en los móviles hay una batería, el problema que tienes de ion litio, que pueden llegar a explotar si tienen un sobrecalentamiento. No es que sea una explosión muy grande, pero bueno, en definitiva te quedas por ahí tirado, en este caso con el coche, y bueno, puede tener cierto peligro. Hablamos de ese nivel de seguridad, no tengáis miedo tampoco a las baterías por eso. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, he puesto un gráfico creo que es del año pasado, un poco con lo que sea en el pasado y a futuro inmediato, las toneladas que se creen que se van a fabricar de un tipo o de otro. En este caso, evidentemente, China tiene bastante producción por el tema de las materias primas, que luego comentaré, y vemos en porcentajes de gráficos pues que cuánto de cada se fabrica. ¿De acuerdo? Partes de una batería de litio, bueno, lo que comentaba, tenemos celda, luego van en módulos y los módulos van en paquetes. Hay que hablar con propiedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un BMW i3 tiene 96 celdas de batería, ¿vale? Tiene 8 módulos
y de esos 8 módulos van, me imagino, en un solo paquete, ¿vale? Eso también hay que diferenciarlo. Respecto a nuevas tecnologías saliendo de ion litio, pues lo que llaman baterías Zebra, de sal fundida, que trabajan hasta 250 grados, bueno, química y más química, tampoco quiero entrar mucho, baterías de metal aire, litio aire, aluminio aire, zinc aire, lo que quiere decir que utiliza el oxígeno como cato, ¿vale? El oxígeno del aire, en este caso, no tienes que meterle oxígeno puro separado del nitrógeno y demás dentro del aire. Te dan unos 500 kilómetros, bueno, pues es bastante atractiva para competir. Litio-aire, pues más de lo mismo. Bueno, he puesto científicos de PolyBlues, que es digamos, los que han desarrollado un poco. Me lo dejo, aluminio-aire y zinc-aire, por ejemplo. En este caso, pues hablo un poco de los costes y demás, no quiero meterme mucho. Batería de litio y azufre, ya nos vamos a 1000 kilómetros, que es bastante interesante para viajes largos. Y bueno, se pueden utilizar mayor altitud, la han utilizado incluso en aviones impulsados por energía solar y combinación, etcétera. Que hablo de 500 vatios hora por kilo y nos vamos a 150 a 200, el rango de peso en este caso. Y 1500 ciclos de recarga, que no está mal. Pues, oye, también nos compite con las de iones de litio, de electrolito sólido. Esto no es que sea una tecnología como tal, simplemente que entre el ánodo y el cátodo, en vez de tener un líquido o una pasta, tengo algo sólido, entonces las fluctuaciones son menores, puedo cargarlo más rápido, son todo ventajas. Por ejemplo, el Toyota dice que hasta 2022, claro, se notan las noticias de antes, pues podía equipar con baterías de estado sólido. No sabemos si ya el año que viene podremos tener algún modelo comercial. De iones de sodio, también mencionada, tiene un 700% más de capacidad que las de iones litio. Quiere decir que nos va a dar más autonomía, a diferencia de las de sodio-azufre, que son las de los años 60, de Ford, ¿de acuerdo? Y funciona a temperatura ambiente. Habrá que tener cuidado, pues claro, a temperatura ambiente 25 grados está muy bien, pero no me imagino en Sevilla o en Marruecos a 60 grados cómo funciona, pues ya sabéis que el calor no viene bien para las baterías eléctricas. Respecto a la clasificación de turismos, tenemos batería, de coche eléctrico, por decirlo todo conjunto, eléctrico de batería, las siglas BEV, ¿vale? Es vehículo eléctrico de batería, ¿vale? Lleva varios motores eléctricos alimentados por una batería. Eléctrico de pila de hidrógeno, que eso es lo que van los camiones, ¿vale? Lo que llaman pila de combustible, en este caso de combustible con hidrógeno, etcétera. Bueno, pues ya veis un poco, sería otro tipo. He puesto ahí la sigla, normalmente es, si no recuerdo mal, FCEV, dependiendo de que lo nombren de una forma o de otra, para que sepáis un poco. De batería extendida, son dos tipos de motor, uno eléctrico y uno de combustión de gasolina, y dirás, pero eso es híbrido. No me refiero a estos híbridos que es de gasolina y le han puesto un motor eléctrico para, digamos, arrancar y hasta 40 kilómetros por hora. El concepto es totalmente al revés. El motor, el que mueve las ruedas no es el de combustible, sino que funciona como generador eléctrico de la batería. O sea, es decir, como un grupo electrógeno de los que tenemos en casa en montaña, cuando se va la luz, que arrancas el motor de gasolina y eso pues genera electricidad. En este caso, la electricidad, en vez de ir directamente a la bombilla o lo que tengas enchufado, va directamente a la batería y luego de ahí se va usando. Tiene los híbridos enchufables, pues todos hemos visto ya que tenga motor de combustión que lo mueve, y el motor eléctrico, pero en este caso pues te tienes que recargarlo y van bajando consumo. Evidentemente es un poco más ecológico, ¿vale? Y los híbridos no enchufables, que se cargan mediante la frenada, etcétera. Esto es un poco lo que se está haciendo también, por ejemplo, en Madrid con el metro de Madrid, que se aprovecha la frenada del metro para producir energía. En este caso, que se puede almacenar en una batería o no. Eso sería un poco los grandes grupos. Aquí he puesto una aclaración porque estamos hablando de vatios, pero digo, claro, es que todos tenemos en casa ahora mismo todavía diésel, gasolina. Entonces, ¿qué equivalencia tiene todo esto? Bueno, pues como comentaba, el peso de la batería suele ser proporcional a la capacidad energética, pero no siempre.
se da esta, no siempre es una proporcionalidad directa, ¿vale? Por ejemplo, baterías de 6 a 12,5 kilovatios o 12.500 vatios rondan los 100-150 kilos, pero si nos vamos a 60-100 kilovatios, tienen, a ver, he puesto 60 a 100 kilovatios, que son bastante, pues dirás, pues es que se multiplica por 10. Pues no, vamos a 380-550 kilos, ¿vale? Un litro de gasolina, números redondos, son unos 10 kilovatios de energía almacenada. O sea, 10.000 vatios sería lo que tiene de energía un litro de gasolina. He puesto el Tesla Model X, Model X, ¿de acuerdo? Que tiene una batería de 85 kilovatios, equivale a un depósito de 9 litros de gasolina que pesa unos 10 kilos en total combustible y demás. Sin embargo, la batería eléctrica pesa 350 kilos. Como vemos, la diferencia todavía es abrumadora. Luego, además, lo que comentaba, la batería de litio no podemos utilizar el máximo. O sea, de 85 utilizo 78 kilovatios. Es decir, pues peor todavía, porque tengo el mismo peso y encima la equivalencia sería más abismal todavía. ¿Vale? Eso para que tengamos una idea en números gordos. Respecto a algún ejemplo, bueno, el Model X de Tesla, 85 también kilovatios, 544 kilos de peso. ¿De acuerdo? Un Renault Zoe de 22 kilovatios, pues tiene 290 kilos de peso de batería, y sin embargo, el Zoe con 41 kilovatios de peso, 305 de potencia, 305 de peso. A menor peso del conjunto, mayor autonomía, lo que comentaba. No solo que la batería pese menos, sino que pesa menos el conjunto y para una misma energía tiene más autonomía, porque tienes que mover menos masa, evidentemente, y también influye mucho la aerodinámica. Ahora cuando veamos, por ejemplo, el camión de Tesla, vamos a ver la forma que tiene, porque lo puede hacer cuadrado, sí, pero va a tener menos autonomía solo con la misma batería, solo por la forma que tiene, claro. Hablamos ya de la importancia de la aerodinámica, no solo en coches deportivos, aquí en cualquier utilitario. Ya digo, en camiones y autobuses no me he metido porque la clasificación es un poco parecida o igual. He puesto ya directamente marcas y ejemplos de los que más suenan. Por supuesto, el Tesla, ¿de acuerdo? Tenemos los que han hecho de Nikola en la empresa Nikola con Bosch, que ya, como comentaba antes, ya no son de iones de litio, vamos a pilas de hidrógeno de combustible. La empresa BYD, camiones eléctricos de 8, 12 o 16 toneladas. Toyota pues tiene un prototipo de 6.500 kilómetros de autonomía con 60 toneladas. Fijaos con las baterías, las autonomías y el peso que llevan, pues claro, pila de combustible es bastante mejor para vehículos pesados y ya no solo en autonomía. Evidentemente los camiones hacen millones de kilómetros, no puedes estar parando a recargar, aunque deben de descansar por el tema de la velocidad y las horas de conducción. Pero bueno, no siempre tienes, no pensemos en Europa, pensemos en un camión en Australia que no tiene una gasolinera en 800 kilómetros o un punto de recarga, evidentemente. Tienes las de Cummins con 160 kilómetros y con una carga de 20 toneladas, son camiones pequeños. Daimler, pues Daimler Chrysler, digamos Mercedes para que nos entendamos, el grupo que tiene más marcas, pero ha fabricado junto con Mitsubishi de 100 kilómetros, pequeñas, hasta 3 toneladas, son camiones pequeños, digamos, furgonetillas rígidos de ciudad, y hasta 11 toneladas, llegando a 350 kilómetros. Bueno, como vemos ahí, la autonomía no es tan grande, pero bueno, también es interesante comentarlo. Autobuses he puesto, pues hay varias marcas, los más famosillos son estos que venden en Holanda, con batería de la marca KTL, y que te dan hasta 500 kilovatios hora, con la tecnología son de iones de litio LFP, de las comentadas. Y ya por último, metiéndonos en las materias primas, les voy a comentar los elementos, ¿de acuerdo? Y ya pasamos a enseñar algún ameno mineral, ¿no? Que es un poco de lo que queremos hablar. Te tenía que dar todo este repaso porque hay que entender los tipos y las tecnologías para ver un poco. No es tan fácil porque no es solo una tecnología y podemos hacer números gordos de las materias primas. Hay muchas tecnologías, muchos tipos de vehículos, y cuando calculas un consumo mundial, bueno, es que solo importa el coche eléctrico. No, es que a lo mejor vendes 10 veces más de patinetes. Si vendes 10 veces más de patinetes y juntas la batería de 10 patinetes, a lo mejor tienes coche y medio de batería. Es que, ¿sabes? Todo esto son números gordos. Bueno, perdón. Las baterías de litio, que es lo que me voy a centrar en este caso, aparte del hidrógeno, pues llevan grafito, manganeso, níquel, hierro, cobre y aluminio principalmente. ¿De acuerdo?
Tenemos el litio, en el cual las baterías en 2014 representaban el 35% del consumo de litio, que tiene otros usos, por supuesto, para otro tipo de baterías y para uso médico, ¿de acuerdo? Creo que recordar que antidepresivos suelen llevar litio, entre otras muchísimas aplicaciones. Ya solo en el 2014, que estaba esto empezando, el 35% del consumo mundial de litio ya iba para baterías de coche eléctrico. ¿Vale? Y ya pasó del 20% en 2014 al 49% en 2018. O sea, ya podemos estar más de la mitad del litio del producido va a baterías. ¿Vale? Bueno, aquí he puesto un poco los productores, perdón, de litio, pues principalmente Chile, Argentina, pues los salares que hay por allí, Bolivia, podríamos meter, etcétera. ¿De acuerdo? El cobalto. El cobalto pues, se suele producir como subproducto de níquel y cobre en minería. Tenemos el Congo como país más importante. Es un metal relativamente caro. Si queréis ver precios, podéis poner LME, que es la Bolsa de Metales de Londres, y veis la cotización diaria que tienen los metales. En este caso, son metales que van por dólar tonelada. ¿Vale? Eso tampoco he hablado en el tema de las materias primas. No es lo mismo el oro que va por gramos, ¿de acuerdo? O por onzas o por libras, que lo que va por kilos, que lo que va por alguna medida específica, por ejemplo, el wolframio, que es por wolframio equivalente, que son como el equivalente a 7,45 kilos de wolframio. Lo que pasa es que se habla de 10 kilos de compuesto de wolframio para cotización, ¿vale? O el uranio, otro tipo de materias primas, ¿vale? En las unidades importan, porque ya digo, si el oro tenemos 40 euros gramo, que ahora está bastante más alto, y lo quiero comparar con el cobre, que está a $6.000 tonelada, el oro son 40 euros gramo, pues yo tengo que decir de gramo a kilo por 1.000, de kilo a tonelada por 1.000, es decir, 1.000.000 de veces, o sea, una tonelada de oro me cuesta 40 millones de euros. ¿Vale? Para que veamos un poco la equivalencia. Sin embargo, la tonelada de cobre, ya digo, refinado, calidad A, 6.000. ¿Vale? ¿Qué más? Pues el grafito, países productores, Turquía, Brasil, China, ahí he puesto unos porcentajes. Ahora hablaré también un poco de las materias primas críticas y en Europa, ¿vale? El manganeso con las cátodos NCM y LMO, las tecnologías de iones de litio. Principales países, Sudáfrica, Australia, Brasil, Ucrania, productores. ¿Vale? Ya digo, la tasa de reciclaje es de superiores al 50%, según datos que encontré por internet. El níquel, pues vamos con cátodos de NCM, NCA, que son tecnologías de iones de litio, principales países, Australia y Canadá, mientras que en Europa tenemos a Rusia. A veces no se le mete en la Unión Europea, pero bueno, está en Europa, lo comentamos. ¿Vale? Tasa de reciclaje, pues del torno al 58% según datos 2017, que supongo que habrán aumentado algún poquito. El hierro en forma de acero, hierro con carbono, pues es por supuesto el metal más producido del mundo a nivel para construcción y prototipo, ¿de acuerdo? Tasas mundiales de reciclaje son superiores al 70, son medias, en algunos países se recicla el 80 o el 90 y en otros menos, claro. 4,5 el mayor productor de Rusia, que tiene 4,5 mundial de depósitos de hierro, de los cuales luego se fabrica en acerías aceros. Cobre, que ya lo he mencionado, pues tenemos en Chile, Australia, Perú, luego tenemos Rusia, ¿vale? Por supuesto, Chile es el mayor productor, en este caso en minería de cobre. ¿Vale? El aluminio, lo he comentado, bueno, se extrae principalmente de la bauxita. No he hablado de minas, ahora lo comentaré más rápido. La bauxita es una roca, ¿vale? que tiene hidróxidos de aluminio, etcétera. Hay un proceso Bayer. Lo comento porque, por ejemplo, cobre y aluminio, aquí tenemos en España empresas que lo tratan desde el mineral al cátodo, en este caso. ¿De acuerdo? De cobre tenemos Atlantic Copper, por ejemplo, Cobre Las Cruces, y de aluminio tenemos Alcoa. Respecto al reciclaje, bueno, hay alguna directiva, todo esto también pues van obligando a reciclar, evidentemente, no solo por necesidad de recuperar esos materiales y por medio ambiente, ¿de acuerdo? Sino por evitar estrangulaciones de mercado y que suban los precios de las materias primas y pues, que los coches no sean tan atractivos. Claro, si te ponen un coche eléctrico vale 2 veces el de gasolina, pues se va a agotar
la tecnología de gasolina, al menos que te obliguen por legislación. Pero si vas haciendo precios más o menos a la par, oye, pues yo me paso, porque por ejemplo aquí en Madrid le pones la etiqueta cero y no tienes problemas de aparcamiento ni de entrar. Encima tú te sientes bien contigo mismo porque no estás contaminando directamente con el uso, no con la producción. Eso es otro tema también. Que te compras un coche eléctrico y no contamines. A ver, para la producción siempre hay una parte que no se va a reciclar o que vas, digamos, a contaminar. Evidentemente la contaminación de hoy, la de hace 50 años, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que aunque compremos un coche eléctrico, lo que estamos hablando es que no contaminamos en el uso, que es bastante importante. Ya nos estamos quitando una parte, pero no hay nada que contamine cero, ¿de acuerdo? En el uso sí, pero en la fabricación no, nada, ni un coche, ni un móvil, ni un mueble, ¿de acuerdo? Eso que lo tengamos claro, el tema ecológico. En Europa, pues hace unos años se van haciendo listados de materias primas críticas, en este caso para todo tipo de industrias, y luego se divide entre críticas y no críticas, es decir, que tenemos suficiente producción en Europa para abastecer nuestras industrias. ¿Vale? Hay un listado, en rojo tenemos los críticos y en azul los no críticos. Esto es una matriz de criticidad donde tenemos en eje horizontal la importancia económica, ¿de acuerdo? Y en vertical el riesgo de suministro. Es decir, pues si yo tengo que importar el 90% de una materia prima para hacer baterías de litio, pues no estoy siendo competitivo. ¿Qué pasa? Por eso las baterías vienen de China. A lo mejor pues tiene todas las materias primas, aparte de lo que tengan en su territorio, lo que han comprado, porque es un país, yo diría ya, la primera potencia económica mundial por delante de Estados Unidos, y evidentemente se proveen porque son los fabricantes ahora mismo de casi todo. ¿Vale? En Europa se han dado cuenta de que si vamos por este camino nos vamos a ir quedando sin industria o no va a ser tan competitiva con la China en precios. Ya hemos visto lo que ha pasado con las mascarillas de la pandemia, pues imaginaos con temas tecnológicos. Aquí, bueno, es un Excel que hice yo, no hagáis caso a la numeración, porque es una numeración de materias primas críticas y otra numeración de todos los elementos de la tabla periódica que se utilizan para baterías, móviles, coches y demás que he conseguido detectar el uso concreto. ¿Vale? No voy a entrar hoy. Sí, he puesto junto al elemento de la tabla periódica, el elemento químico, he puesto las menas o minerales. Como comentaba, si yo hago un listado de minerales de cobre, pues es una celda con 500 nombres, pero si me voy a las menas y a las tres más utilizadas con tecnología para extraer ese metal y poder utilizarlo luego para los usos que queramos, en este caso baterías, pues ya la lista se reduce. En naranja, digamos, he coloreado los que vienen en la lista de materias primas críticas, aunque pone 2017, no sé si he actualizado 2020, que han metido 3 más, pero bueno, para que nos hagamos una idea de los elementos y las materias primas, ¿vale? Yo ahora voy a repasar un poco lo de la batería de litio, que pues el cobalto, el níquel, el litio, que tengo aquí algunas menos para ver. Más de lo mismo, de dónde salen los elementos, el grafito, etcétera, y luego ya empezamos pues con otras aplicaciones que no son para baterías, pero que sí se utilizan en coche y en coche eléctrico. Por ejemplo, los del grupo del Platin Group Metals, que son los PGM, o metales grupo platino MGP, ¿vale? Que con el platino, paladio, osmio, iridio, que sobre todo se utilizan en catalizadores de coches, por ejemplo. Niobio, el tántalo y el niobio, que es lo que llamamos coltán, que ya sabéis que se utiliza para la tantalita o el tántalo, lo vamos a utilizar para condensadores, que se puede utilizar también en coche eléctrico en otras partes, y el niobio, que no se utiliza tanto, digamos, para condensadores, pero por ejemplo participa la fibra óptica, que tenemos hoy en día todos en casa. O sea, todos tienen bastante más uso. Evidentemente, el tema de coche eléctrico no solo el sistema de la batería, pues cada vez todo es más eléctrico y más enchufable, por decirlo de alguna manera, tanto la batería como la red. Sigamos con el listado, entramos en tierras raras, pesadas y no pesadas, que son unos elementos de la tabla periódica y demás. Bueno, ya no entro en detalle porque ya sabéis todos un poco y he puesto, algunos me ha costado conseguir las menas, pero bueno, principalmente hablamos de monazita, xenotima para todo tipo de tierras raras, etcétera. Hay alguna cosa más. Esto es el resto de metales o elementos de la tabla periódica que hice yo en el listado. Este listado lo empecé a hacer para móviles y demás, porque un móvil lleva pues, unos 45 elementos de la tabla periódica. Podemos aplicarlo a la electrónica del coche y en la batería hemos visto que son menos números de elementos,
pero también visibles. Zinc, aluminio, bueno, vemos que son metales ya más comunes y las menas, por supuesto, son más comunes. Entonces, bueno, como conclusión de las baterías de iones litio, pues es probable que el litio y el cobalto son los que mayor riesgo de suministro presenten, es decir, para la industria que las fabrique, van mejorando la vida útil del vehículo a medida que pasamos de altos consumos de combustible a menores, etcétera. El tema de los materiales, esto es un poco las conclusiones. Y bueno, antes de enseñar las menas y algunos metales, no sé qué hora es, bueno, no, más o menos he cumplido la hora, no he ido tan mal. Ya digo, de esto hay información a raudales y no me he querido enrollar mucho más, que bastante rollo ya os he echado, pero quería que tuvieseis una visión un poco general de cosas de tema coche eléctrico y tema baterías. ¿Vale? Ahora voy a ver en el chat o si de viva voz tenéis alguna duda, dejo de compartir pantalla para que me veáis. Y pues nada, a ver, sale aquí una ventanita. A ver, Leo, ¿se puede pasar el enlace por el chat mejor que no podemos copiar el enlace? Vale, dices de esto, sí, ahora os paso, os voy a mandar al correo directamente. Como sois pocos y os habéis conectado ahora, o bien me mandáis un correo, bueno, a dos os tengo muy localizados y vemos un poco, Paloma creo que también me has escrito, tengo el correo, ahora mismo os mando el correo para que hagáis la encuesta y demás. Y bueno, no sé si o bien por el chat o bien de viva voz, si tenéis alguna duda o si no paso a enseñaros las menas por la cámara, espero que se vea bien. Y bueno, esto es un poco lo que quería enseñar. Perdonadme porque ya digo, el PowerPoint es un poco horrible, pero es que hay tanta información que es que si resumo mucho queda muy bonito, pero no nos enteramos. Prefiero dejaros el texto, que tengáis la información, las fuentes, no he hecho una bibliografía como tal, he pegado algún enlace y tengo muchísimo más que me podéis pedir por mail sin problema ninguno. ¿Tenéis alguna duda o paso a enseñar las piedrecitas cuando nos enseñamos los minerales? Lo único que no me ha quedado claro, a ver, pregunta de Paloma, es ¿cómo de reciclables son las baterías de ion litio? Pues buena pregunta. Dependiendo de la tecnología que tengamos de ion litio, un poquito más, un poquito menos, porque tú no, o sea, digamos, el desensamblaje de la batería, eso es lo que están trabajando ahora en los diseños, que se puedan abrir esos módulos celdas y sea fácil extraerlos. Y luego dentro de las materias primas también. Es un tema que también se empezó con el tema de los móviles y demás. Era, vamos a hacer un cargador único para todos, que ahí también había intereses económicos, pero sobre todo que ya desde el diseño ya se haya pensado en el reciclaje. Claro, yo puedo hacer una batería muy buena, pero que luego el reciclaje sea horrible, porque tengas que arrancar plástico que venga pegado, metales que vengan, no venga separado. Pues si ya lo tenemos todo diseñado, lo puedes meter a lo mejor en una machacadora, digamos, una planta de reciclaje, que lo que te va a hacer es desgranar todos los componentes y luego por densidades, por ejemplo, con un separador magnético o con otro tipo de tecnologías, sea fácil y rápido separable. En el momento que tengamos eso, lo podemos llevar a fundición, vender esos metales a los que fabrican los de la misma fábrica directamente y volver a producir esas baterías con esos metales. ¿Vale? Por supuesto, los metales, pues el aluminio, el cobre, son infinitamente reciclables. Se dice que parte del cobre que tenemos hoy en día pues se ha utilizado en las pirámides de Egipto, que sabéis, no sé si sabéis, cuando hice una vez me preparé un taller de cobre, pues que ellos ya utilizaban cobre para las tuberías. ¿Y por qué no otro metal? ¿Por qué se utilizaba cobre? Pues porque ellos tenían bastantes plagas, aparte de las bíblicas. El cobre pues es un buen, la palabra creo que es fungicida, ¿de acuerdo? Es decir, las bacterias y los virus no aguantan mucho, entonces ellos ya sabían que al pasar agua por ese tipo de tuberías iban a tener menos problemas de contaminación dentro de las aguas. No eran unas aguas depuradas, pero si al tener el agua en depósitos con cobre y tuberías con cobre te cargabas la mayoría de virus y bacterias, pues mucho mejor, claro. Si no, los faraones, pues ya sabemos que algunos vivían bastante poco. También se ha utilizado cobre, por ejemplo, en las quillas de los barcos, en las carabelas de Colón, que eran de madera, pero tenían parte de cobre en las quillas, por el tema de que no se adhieren tanto los crustáceos y
y demás animales marinos y se deterioraba menos, claro. Si encima se iban a pegar un viaje que no sabían ni cuándo iban a llegar en el mar, pues por ejemplo se utilizaba cobre. Pero el tema de reciclaje, perdón, que me he distraído, depende de la tecnología que tengamos y de los elementos metálicos que tengamos, tendrán un reciclado otro. También depende del país que lo recicla. No es lo mismo un reciclaje en Alemania o en España que en el Congo, o en un país subdesarrollado tercermundista. ¿Vale? Entonces, lo que he puesto son índices medios. Puedo buscar, creo que tengo algo más de reciclado, si quieres, veo que estás interesada en los porcentajes de reciclado, de metales en general, no solo para baterías, o te mando al correo. Espero haber contestado un poquito general, tampoco soy experto en reciclaje, pero sí, todo esto, ya digo, son tecnologías emergentes y va todo sobre la marcha. Te preparas ahora el taller y dentro de 6 meses han cambiado las cifras. Eh, Vale, si me interesa, muchas gracias. Bueno, lo mandaré. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues vamos pasando a ver alguna mena. Por ejemplo, pues la bauxita tiene esta pinta, que es la mena de aluminio. Me acerco a cámara. ¿Veis? Es una roca, es como una arcilla dura, por decirlo de alguna manera. Son depósitos de bauxita, pues suelen estar en Guinea Conakry, si no, o en Jamaica. Lo más importante, la bauxita también había en Francia, pero están más agotados. Es la principal mena de aluminio. Es una roca, ya digo, se procesa aquí en España, en Alcoa, en Lugo. Llegan barcos con bauxita, se machaca, está lo que se llama el proceso Bayer, que lo que acaba llegando es un óxido de aluminio y luego mediante una electrolisis ígnea en este caso, no sé que no, algunos saben lo de lo que hablo, otros no, perdonadme, pero bueno, todos los metales se refinan electrolíticamente, es un poco al contrario que la pila, digamos, el cátodo es el negativo, el ánodo es el positivo, pero en definitiva lo que vas haciendo es que en el electrolito o en disuelto en el electrolito o bien en el átomo de forma sólida, lo que vas haciendo es que se vaya adheriendo el metal, los iones de metal puro, en este caso para cobre, aluminio, etcétera. ¿Vale? El aluminio pues consume bastante, para que os hagáis una idea, de 4 kilos de bauxita saco 2 de alúmina o óxido de aluminio con el proceso Bayer y luego con electrolisis saco 1 kilo de aluminio puro. Luego ya evidentemente, una vez que tengo el aluminio lo puedo alear porque tienen clientes, oye, échame un poquito de boro, échame un poquito de otra cosa o lo vendo puro y vendo lingotes, lo lamino o vendo rollos para laminar, por ejemplo, el aluminio pues para el papel de aluminio de los bocatas. Que yo llamo papel normal por la marca de toda la vida, pero es papel aluminio. Papel plata se llama, pero ojalá, es papel aluminio. Pues, por ejemplo, esta sería una de las menas de extracción de aluminio. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues por ejemplo, cobalto, que hemos mencionado. Pues tenemos la cobaltina. Cobaltina, que es un sulfuro de cobalto, ¿de acuerdo? No, vosotros no lo notáis porque lo veis en cámara, es brillante. Yo sé que para los que no hayáis visto muchos minerales, todos parecen igual, eso lo certifico, ¿vale? Tienes que saber cristalización, si no es un masivo, por ejemplo, yo lo tengo en la mano y sé, en la mano, sé que tiene una densidad distinta, aquí si apreciamos un cristalito, sabiendo cómo cristaliza cierto mineral, pues sabes un poco qué es ese mineral, entre las dudas que puedas tener y muchísimas más pruebas, pero bueno, esto sería una de las menas de cobalto. ¿Qué más tenemos por aquí? Magnesio. Bueno, el magnesio voy a poner la magnesita, pero es un error común como mena. ¿Se puede sacar magnesio? Sí, pero realmente la magnesita se utiliza como mineral industrial, es decir, no lo uso para extraer magnesio, sino como uso para alimentación animal, para tratamientos en suelos y demás. O sea, no se utiliza solo el magnesio, sino un compuesto de magnesio. El magnesio puro, desde agua de mar, digamos, desde salinas, es la forma, digamos, de extracción más interesante. ¿Vale? Vemos que no todos los metales, todos los minerales de metales son oscuros, este es clarito, y eso tú ves esto y dices, pues es una calcita, que solo es un carbonato cálcico. Pues se parece bastante, porque de hecho es prácticamente el mismo grupo, pero esto tiene magnesio, tiene un peso superior que vosotros no podéis probar, ¿vale? El tema de los minerales, ya digo, no me meto porque es un tema que da para 50.000 talleres más. Voy a poner el wolframio, aunque no ha salido, yo creo, en las baterías. Esto es un cristal de wolframio con bastante densidad, ¿vale? El mineral se llama ferberita, dentro del wolframio luego pues hay varios minerales, es un wolframato de hierro. Y de aquí acabaríamos extrayendo el wolframio
El mayor uso que tenían eran los filamentos de bombillas o cebadores en fluorescentes, pero bueno, tiene otros usos, en este caso para coche eléctrico ahora mismo no. Sí, el wolframio se utilizaba, bueno, en la guerra, Segunda Guerra Mundial, los tanques Tiger y demás, para temas de blindaje, pero no para un tema energético en este caso, ¿vale? Es un tema de blindaje, la Fórmula 1 lo ha utilizado para darle peso, aunque el coche de Fórmula 1 tiene que pesar poco, pero para darle peso y resistencia a la vez en ciertas piezas, pues se ha utilizado wolframio y muchísimos más elementos. El cromo creo que tampoco ha salido, lo voy a enseñar por aquí, el cromo pues para aceros inoxidables y demás, y otras aplicaciones. Esto es una cromita, ¿vale? Para que veáis un poco la pinta que tiene. Ya digo, esto no es muy óptimo, pero bueno, luego me podéis pedir información por internet. A ver alguna mina más. ¿Qué tenemos por aquí? Pues por ejemplo, la niquelina, de níquel. Tendría una pinta así. Eso es el celo lo que brilla, no lo notéis. ¿Veis? Tiene aquí exactamente un poquito, ¿de acuerdo? Y bueno, ya digo, es complicado a distancia hacer el taller, no como tocarlo y tenerlo en la mano, nada. Pero bueno, ¿qué más? También existe cobre nativo, que parece un trozo de cable, pero también lo tengo aquí envuelto, pero también sale, digamos, nativo. Hablamos de minerales compuestos de un solo elemento de la tabla periódica. Veo que hay una... ¿sabes algo de los depósitos? Adriana me pregunta. ¿Sabes algo de los depósitos de montes submarinos de las Islas Canarias? Se dice que hay cantidades de cobalto y otros elementos. Bueno, lo que se ha hablado, creo recordar que era de selenio, pero bueno, hay cobalto y demás. Hay otro tipo de materias. ¿Qué problema hay? Bueno, primero la legislación. Las comunidades deciden en temas de minería y de explotación, aparte de que haya unas leyes medioambientales nacionales, como están las competencias transferidas, entonces si Canarias no quiere que hagas prospección, no prospecta. ¿Qué problema hay? Que estas están cerca de aguas territoriales de Marruecos. Si Marruecos hace una ampliación de sus aguas territoriales, que eso va a la ONU, solicita que la plataforma continental, las aguas territoriales van por plataforma continental, ¿de acuerdo? El lecho marino, para que nos entendamos. Si yo a lo mejor la isla la tengo aquí, pero la plataforma continental llega hasta aquí, yo puedo ampliar el agua territorialmente bajo mi país hasta aquí. Claro, si yo tengo un yacimiento justo aquí y las aguas llegan hasta aquí, pero la plataforma sí llega, o se puede justificar que me amplíen las aguas hasta aquí y se lo quito a España y lo exploto yo. Y eso es un poco la lucha que hay con el tema de yacimientos marinos, aparte de tecnologías. Ya hace 20 o 30 años que en la bahía de Tokio, creo que recordar, tenían una mina submarina. No penséis que es algo de ciencia ficción. Que bueno, si no vamos a explotar yacimientos marinos que tienen leyes más altas muchas veces y son bastante más grandes que muchos terrestres, aparte de nueva legislación ambiental, etcétera, pues tenemos el problema de competencias de aguas territoriales y bueno, ya sabéis, las leyes lo lían todo un poco más y lo complican todo un poco más. A ver, no sé si hay alguna pregunta más, si no sigo enseñando menas. He dicho, Adrián, ha dicho selenio, has dicho cobalto, quiero recordar que era teluro también, telurio, también los yacimientos cercanos a Canarias. Y bueno, mi interés hoy en día, pues, por supuesto, cualquier yacimiento que sea más grande te baja el coste de producción, aunque hablamos de submarino que también encarece, para los que no estén en minería, que bueno, Adriana, por ejemplo, sí sabe, para explicárselo a la Paloma, minería, digamos, hay dos grandes grupos, cielo abierto y subterráneo. Cielo abierto es cuando haces el agujero, las grandes minas. De hecho, tengo aquí alguna foto de alguna mina, a ver si puedo girar el portátil. Pero bueno, como sabéis, tengo aquí, como tengo el aula, es que no va a llegar la cámara, no va a llegar la cámara. Luego mejor lo pongo, ¿de acuerdo? Y bueno, y la subterránea, pues bajo tierra. Dentro de la subterránea, pues encarecen los costes de producción. O sea, tú puedes tener un metal con una determinada cantidad en la roca que tú luego tienes que concentrar en plantas de tratamiento, pero si el tamaño del yacimiento es muy grande, es más fácil escalar esos precios y que tengan precios más competitivos. Pues con el tema de marinos, si es un yacimiento grande, mucho mejor, porque ya simplemente el ser bajo el agua complica todo. Claro, tiene que ser todo estanco, todos robots submarinos, además no puedes meter gente a bucear a 1000 metros. Tienes que ir a robots, a tecnología que se está estudiando. Hay un proyecto de la UPM de robots submarinos para minería y demás, encarece mucho. Entonces, tú puedes tener mucha cantidad que te hace que sea más barato que un yacimiento terrestre, pero al ser marino te va a subir el precio.
porque el precio de los metales, de las materias primas, no solo va en la tecnología de producción, sino en los costes que pueden tener innumerables variables, desde la ley del mineral, es decir, que tengas que mover más tierra para concentrar la misma cantidad de mineral del cual vas a extraer el metal, o que te dejen hacerlo, o que tengas la fábrica muy lejos de la mina y tengas que fletarlo en barco al otro lado del mundo. O sea, hay innumerables factores que van a determinar los precios competitivos de minería submarina o no. También se habla de minería en Marte. Bueno, ha salido un proyecto en el que creo que es español, bueno, del laboratorio de investigación en Cataluña, que pues vivir excavados en roca. Eso no deja de ser minería prácticamente. Lo único en este caso se asemejaría más a obra pública, como cuando hacen los túneles, porque tú, digamos, el escombro que sacas no te vale, tú quieres el hueco, y en minería tú no quieres el hueco, sino que haces el hueco para sacar el escombro, que es donde está el mineral del cual extraes. Es un poco las diferencias que podemos tener, digamos, para los que no estáis tan duchos en minería como Adriana o Virginia, que evidentemente son ingenieros de minas y saben bastante más, incluso que yo, muchas veces. Sigo enseñando alguna mina más y algún metal, y yo creo que alguna pregunta. ¿Qué más? ¿Alguna mina más? Bueno, por supuesto, de cobre. Pues lo principal, el cobre primario, la calcopirita, que es lo que, por ejemplo, hay mucho en Chile. Es que aquí también es irisado, pero sería el amarillito. Parece oro, yo sé que para los que no hayan visto minerales, pero oro parece, pero no lo es, como diría el refrán de la adivinanza. Esto es principalmente es un sulfuro. La calcopirita, digamos, si hacemos a grosso modo la fórmula que tiene un tercio de cobre, un tercio de azufre y un tercio de hierro. El hierro se lo tienes que quitar y el azufre se lo tienes que quitar y quedarte con el cobre. A medida que vas quitando unos, el cobre, la cantidad que tiene el mineral, aumenta, no es que aumenta, es que lo concentras más. No es que de repente aquí tenga un 3% de cobre y si yo quito de aquí el cobre y el azufre, pero al mover mucha cantidad se concentra el cobre, entonces te aumenta la ley, pero ya es un concentrado, no de este mineral en concreto. ¿Vale? Es que es un tema también minero. ¿Qué más? Magnesita, hemos visto cromita, bauxita, cobre, galena, ferrerita, bueno, cobalto, níquel. Tenemos también un mineral como la escuterita más raro, ¿vale? Principalmente quiero recordar que era más de cobalto que de níquel, aunque tiene los dos en composición. Yo sé que es metálico y parece un mineral hecho con papel de aluminio, pero es la pinta un poco que tiene, ¿de acuerdo? Ya digo, esto ya si nos metemos en minerales da para un libro y 80 talleres más. Así que, por favor, Paloma o, ¿cómo se llama el otro chico? Ismael, si tenéis alguna duda, cuando veáis, Ismael creo que se ha caído de la sesión, cuando veáis este vídeo, me escribís y hablamos de lo que sea. Esto es un taller que he preparado, que quería por hablar de las baterías para movilidad, y el reto era hacer la clasificación, que cuando me he metido a hacerlo, telita, ya habéis visto que incluso resumiendo es que es un tema que todavía se están poniendo de acuerdo. Pero para tener un poco las cosas claras, me voy a comprar un patinete, ¿qué categoría es? Necesito carnet, necesito... ¿Y cuánto me va a durar la batería? ¿Es mejor comprarme una batería de 800 que de 500? Para movilidad, pues a lo mejor para un patinete sí, pero a lo mejor para un coche, aumentar un poquito la potencia del coche, aumentar el peso de la batería, pero te va a disminuir la autonomía. ¿Qué quiero? ¿Un coche que vaya más rápido o que vaya más lejos? Hablando de coche eléctrico. Bueno, he traído también por último, son lingotitos de metales. Evidentemente esto ya es cuando ya lo refinan, ¿de acuerdo? Esto es una colección que compré por internet. Son lingotitos de metales, creo que todos tienen 1 gramo. Evidentemente, dependiendo de la densidad, son más gorditos o menos, ¿vale? De alguna aleación y metales puros, pues cobre, etcétera. Pues puedo poner cobre, todos habéis visto, pero a que no habéis visto, por ejemplo, un lingotito de titanio. Claro, no es lo mismo que tocarlo y la pinta que tiene. Es un poco, a ver si lo enfoco. Veis que tiene un grosor, que si cojo, por ejemplo, el de más, por ejemplo, a ver si leo, esto es, aquí lo tengo al revés, circonio, que no hemos hablado, pero es mena de tierra rara, por ejemplo, que tiene distinto grosor. Bueno,
Ya digo, es un poco complicado enseñaros así más cosas. Espero que se pase pronto la pandemia esta y podamos hacer talleres presenciales, que me gusta más, porque al final el rollo te lo paso en un PowerPoint, pero lo que gusta es venir, tocar los minerales, ver un poco e incluso informarte de dónde salen esas materias primas. Y ya digo, espero que os haya gustado. Os dejo porque es viernes, que podáis comer. Yo no tengo prisa, así que si tenéis alguna pregunta más ahora en directo, si no dejo de grabar, me lo mandáis por mail. La presentación no sé si incluso la puedo colgar aquí. Si no, ya digo, no hay problema en mandarla. Es que en el Teams sí sé, aquí no sé colgarla. Pero bueno, la mando ahora por mail, no hay problema. Ya haré una más bonita, pero por lo menos que tengáis la información ya. Y no sé qué más. Yo creo que está todo. Pues nada, ¿alguna pregunta más? Gracias por la explicación. He contestado lo de los reciclables, he contestado la reciclabilidad, he contestado a Adriana. Quiero hacer algo más de solo de reciclabilidad de materias primas y demás. Prepararé un taller con tiempo. La verdad es que aunque sabía con tiempo, está un poco atropellado. Claro, no es lo mismo hacerlo en directo enseñando alguna imagen que tener que hacer un PowerPoint de un curso que tenía de baterías con otro PowerPoint de tropecientas transparencias que aburren, y espero que no haya sido muy árido y no sé. A ver, un nuevo mensaje. Bueno, pues gracias, aunque hayamos ido poquito, puse el enlace, es verdad que me habéis escrito algunos pocos por mail, pero como lo he grabado, pues ahí queda. Se lo voy a pasar a UPM y a la que agradezco que me dejen participar, a la Escuela de Minas, por supuesto, a la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, a Madrid Más D, que es la que coordina toda la Semana de la Ciencia. Podéis ver, ya digo, en la página de la UPM todos los talleres que se hacen de centros de la UPM, no solo de la Escuela de Minas. Y en la página de Madrid Más D, pues todo lo que hay en Madrid, centros de investigación, que la verdad es que están chulísimos. Y ahora, aprovechando que son online, lo mismo que este, pues pierde un poco de calidad porque es de tocar, pero hay otros que, por ejemplo, en online ganan más, porque la presentación, tienes una presentación ya obligada a dar una presentación con una serie de datos que la puedes guardar para trabajos o para investigaciones posteriores, y es más vistoso los vídeos de demostración, a lo mejor que han podido grabar la reacción química, a lo mejor en directo no te sale, pero con tiempo se la grabas y lo preparas, incluso lo puedes editar, el falso directo que llamarían los expertos, entonces es bastante interesante. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a dejar de grabar si no tenéis más preguntas. Que tengáis buen puente, ser responsable, usa la mascarilla, me la vuelvo a poner porque ahora me bajo, que tengo la cafetería aquí abajo. Y si no, no cumplo con las normas. Y nada, nos vemos en otra ocasión cuando queráis. Total libertad para escribirme al mail, tanto los que ya me conocéis como los que no. Y cualquier duda que pueda solucionar. A mí me encanta investigar temas de estos, porque tanto pegan para mi tesis como si no pegan para mi investigación o para mi trabajo. Me encanta aprender todas estas cosas. Es una carrera, la verdad, bastante vocacional. No penséis que solo los ingenieros de minas nos dedicamos al carbón en un agujero. Tengo ingenieros de minas que trabajan en estos temas, los tengo que trabajan en imprentas, o es que la verdad es que somos bastante versátiles, pero el tema de materias primas y sobre todo energético está a la orden del día. Así que nada, muchas gracias por asistir y nada, nos vemos en otro momento. Voy a dejar de grabar, finalizar. Esto es finalizar reunión, perdonad, grabar, silenciar, a ver si me entero, grabando.